Y con misas en distintos puntos del país, una clase magistral y un festival en la Villa 31 se va a recordar al padre Mujica, 38 años de su asesinato. Compartimos ahora su vida, su obra y su legado en este informe especial. Carlos se rompió el lomo y creo que lo logró. Es que los villeros lo sintieran hermano y él sentirse hermano de los villeros. Carlos fue Mujica, el cura villero y el rubio. Fue el Echagüe, que nació el 7 de octubre de 1930 en Cuna de Oro, el mismo que habría llegado a la cúpula eclesiástica si hubiese querido. Como él, un hombre de una familia de la alta clase social de Buenos Aires, su padre ministro de Frondizi, vestía mocasín, una remerita, una camperita, y en lugar de buscar una ubicación social, de promoción profesional, y después inclusive como eclesiástico hacer la carrera, fácilmente hubiera llegado a obispo en poco tiempo. Y él renuncia a todo esto. Pienso que si todos le hacemos caso a Jesucristo... Carlos fue el hincha fanático de Racing y el vasco tosudo que sabía reconocer sus contradicciones, como la de haber celebrado junto a los suyos la caída de Juan Domingo Perón. Él, como buen oligarca, se suma, como decía él, al júbilo orgiástico de la oligarquía, así creo que son palabras casi textuales de él, cuando cae Perón. Pero cuando cae Perón, él en el conventillo ve la frase, los curas echaron a Perón, abajo los cuervos, ¿no? Y eso, entonces eso a él lo hace replantearse y pensar, digo, los pobres con los cuales él estaba queriendo comprometerse, estaban de duelo, cuando él estaba, entonces él en algún lado la estaba pifeando. Se ordenó como sacerdote en 1959 con una convicción: evangelizar a los pobres e interpelar a los ricos. Sus palabras molestaban entonces a los feligreses de la Iglesia del Socorro, uno de sus primeros destinos. Carlos no tenía pelos en la lengua, es decir, él no adaptaba su predicación a los asistentes de la Iglesia del Socorro. Tenían que escuchar lo que él decía y lo que él contaba de la vivencia que estaba teniendo a cuadras de ahí, de Retiro, en la villa, y él iba y les contaba, y los encaraba, y de alguna manera les recriminaba su insensibilidad, su egoísmo, todo eso. Impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo, y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Su ya pública defensa del peronismo y sus primeros contactos con quienes fueron luego los líderes de Montoneros lo enfrentaron con el arzobispo Juan Carlos Aramburu. El cardenal Aramburu era un típico cardenal de la Iglesia, que son esos cardenales que no soportan que en la Iglesia se haga política porque la única política la hacen ellos. ¿No? El état c'est moi del famoso Luis, y acá en este caso, ¿no? Digamos, la política soy yo. Es decir, los cardenales, o el cardenal Aramburu hizo política toda su vida, pero no permitía que los curas hicieran política porque la política y el evangelio no se mezclan, salvo que la haga yo, ¿no? Eso se parece bastante a una traición al evangelio, pero no sé si digo para que quede clara mi opinión sobre el tema. 1968 fue un año decisivo para la vida de Mujica. Viajó a París y adhirió al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Al regresar de Francia, el cura villero levantó la parroquia Cristo Obrero en el barrio Comunicaciones, en medio de la Villa 31. Había 3 o 4 asientos de cada lado, que cabían 3 personas en cada asiento, ¿no? Y claro, cuando empezó a ser famoso Carlos, mucha gente iba a la misa ahí. Y Carlos lo sacaba a patadas de los asientos. Le decía, si ustedes quieren, a mí me pueden ver en tal lado, en tal lado, en tal lado. Esta es de la villa y acá se sientan los villeros. Si acá no hay elecciones libres... Comenzaron entonces las persecuciones y amenazas a los sacerdotes que integraban el movimiento.
Cuando sonaba el teléfono en la casa, Carlos corría para atender, para que no atendiera a la madre, porque muchas veces eran amenazas y no quería que la madre escuchara las amenazas que eran para él, ¿no? Digo, dígale a su hijo que lo vamos a matar, bueno, que lo dijera él, que contestaba con alguna grosería y cortaba el teléfono, ¿no? La estructura de la empresa en el sistema capitalista... Pero las necesidades aumentaban y creyó que aceptando un puesto como asesor del Ministerio de Bienestar Social podría ayudar a los más necesitados. Le pareció en un primer momento que eso iba a ser útil para los planes de vivienda, pero al poco tiempo, conociendo a la López Rega, se da cuenta que nada de eso iba a ser posible. Y entonces hace una asamblea con la gente y le dicen, ¿quiere que me quede? ¿Quiere que me vayan? Porque pasa esto, y la gente le dice, no siga, padre. Y él dice, bueno, yo en mi renuncia voy a poner que con el aval de la gente no sigo. Volvió a sus actividades sin sospechar que el 11 de mayo de 1974 lo matarían después de oficiar una misa en la iglesia de San Francisco Solano. Un testigo creyó reconocer al comisario Rodolfo Almirón, jefe de la AAA López Reguista. Lo que yo escuché de alguno, dice, yo lo vi a Almirón tirando, ¿no? Como dato no es muy grato, sobre todo si él ligó algún tiro, ¿no? Pero bueno, muchas de estas informaciones las vamos recopilando mucho después, porque además hay algunos que les cuesta hablar, ¿no? Digo, les cuesta hablar porque, pensemos que esto ya era la AAA, que era el borrador de la dictadura, después empieza la dictadura. Carlos Mujica fue enterrado primero en la Recoleta, hasta que en 1999 sus restos fueron trasladados a la parroquia de la Villa 31. Aquella famosa frase que escribió un villero, un sacerdote cae muerto, ¿quién se anima a seguirlo? Como que tampoco esa frase cayó en vano, ¿no? La sangre de Carlos regó, no fue una sangre derramada inútilmente, ¿no? Son esas sangres que no van a entender los traidores, o los asesinos, ¿no?